del cielo y de esta tierra, Santa María. Eres hermosa, Virgen María, bendita tú eres y bendito es Jesús. Me quedé picada queriendo escuchar la entrada. ¿Qué tal, bendecida tarde? Más de una vez, quizás lo hemos dicho tú y yo, o lo hemos pensado, o lo hemos escuchado. Aquella frase como católicos. Llegué a la misa en tal momento, en la lectura, en la primera lectura, en el evangelio, o cuando apenas estaba entrando el sacerdote, ¿me vale o no me vale? Si fui el sábado a las 12 del día y preguntamos, ¿me vale la misa o no me vale, verdad? Hoy, en esta tarde, en Dulce Encuentro con María, queremos invitarte a que te quedes y que reflexionemos juntos, ¿no? Aquello que también nos dice San Agustín, la ley nos la dio Dios para que suplicáramos la gracia. Es decir, ¿por qué asisto a la celebración eucarística? ¿Por ley? ¿Por cumplir un precepto? ¿O por un deseo desde el corazón de celebrar con Cristo, verdad? Ese milagro en la Eucaristía. Y de esto y mucho más nos va a hablar el sacerdote Alejandro Ballesteros en esta tarde. Quédate con nosotros, les damos la bienvenida a través de la fanpage Dulce Encuentro con María y también a través de la fanpage Nueva Alianza Radios. Les saluda su hermana en Cristo, Jazz Martínez. Hola, Alma, ¿y qué tal, padre? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las dos fanpages que ya mencionamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos un invitado, ya no lo mencionó Jazmín, ahorita se va a presentar para que lo conozcamos porque tenemos poquito tiempo de poderlo tener aquí en San Luis, hermano discípulo de Jesús, sacerdote, y bueno, ha vivido fuera, pero de verdad un gran hermano que pudo apoyarnos en este día, que tomó su tiempo, lo dispuso para poder venir a hablarnos sobre este tema tan importante, que es la Eucaristía. Es nuestro centro de vida como católico, como cristiano, es nuestro centro de vida, entonces es algo muy importante porque pues ese lo tenemos que vivir día a día. Así que nos quedamos con el Padre. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, pues usted díganos, háblenos un poco de un poquito de usted para conocerlo, como le decía a los hermanos, ya que ha estado algo de tiempo fuera de aquí, entonces díganos. No, pues al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Pues siempre es, verdad, es un gusto, es un placer, ¿verdad?, compartir. Esta es la primera vez que yo puedo participar, ¿verdad?, en un programa con ustedes y pues gracias, les agradezco la invitación. Soy el Padre Alejandro, discípulo de Jesús. Tengo 20 años en la comunidad religiosa y tengo 15 años de votos perpetuos, que los hice en el 2007. Y voy a cumplir 6 años de sacerdote, ahora el 14 de noviembre, primeramente Dios, ya casi. Largos. Y bueno, pues estamos aquí para compartir sobre este tema, pues básico para nosotros, que es la Eucaristía, que es la misa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias y gracias por la invitación y pues que Dios los bendiga y vamos a compartir, ¿verdad? Claro, como hermanos que somos. Te invitamos a que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, desde ya, o un saludo, claro que lo puedes hacer a través de la plataforma. Alma, ¿y qué te parece si le pedimos al Padre que, pues bueno, nos encomiende a través de una oración para ser mejores receptores de este gran mensaje? Claro que sí. Pues vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Dios, queremos consagrarte estos momentos de compartir, estos momentos como familia que somos. Gracias te damos por la oportunidad que nos das. Te pedimos que derrames la presencia de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todos aquellos hermanos y hermanas que estarán escuchando y viendo este programa. Bendícelos, Señor Dios, llena sus corazones con tu presencia
y gracias te damos por la oportunidad que nos das. María, también queremos invocarte en esta tarde, pedirte que bendigas nuestras vidas, que nos acompañes, que seas quien nos dirija también. Gracias, Madre Santísima, por estos momentos que nos permites estar juntos, celebrando también como hermanos y este programa de Dulce Encuentro con María. Queremos tener ese encuentro también contigo, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el programa porque los minutos aquí siempre corren muy rápido, no sé por qué, pero así pasa. Entonces, Sí. Padre, pues ya que estamos hablando sobre este tema de la Eucaristía, pues yo creo que la pregunta básica es, ¿qué es la Eucaristía? ¿Verdad? ¿Qué es? Porque bueno, pues para poderlo de ahí partir hacia lo demás. Uh-huh. Bueno, ¿qué es la Eucaristía? Pues es uno de los sacramentos básicos, creo yo, el más importante de nuestra iglesia. Es un sacramento donde pues todos vivimos y participamos de nuestra fe, ¿verdad? Es un rito donde nosotros participamos de esa gracia, de esa fe, nos adherimos, ¿verdad? Es una forma de adherirnos, ¿verdad? Y pudiéramos también poner un paréntesis aquí y decir, bueno, ¿cómo vivo yo, independientemente de lo que sé, cómo vivo yo la Eucaristía? ¿Cómo yo vivo la misa? ¿Con qué amor, con qué fervor, con qué, ¿verdad? Con qué fe participo todos los días? Igual, pues también pudiéramos decir, ¿verdad? Lo mismo los sacerdotes o los servidores, ¿cómo estoy yo viviendo la Eucaristía? Porque si yo la vivo desde un punto de vista de fe, de alegría, de amor, pues es lo que voy a compartir. Y si yo voy y participo como feligrés en el amor y en la misericordia, vivo plenamente, ¿verdad?, la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía, pues, ¿qué es? Pues es la acción de gracias más grande que nosotros como cristianos, como católicos, podemos darle en ese culto a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? En resumidas cuentas, pues sería es entregarle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien nos presenta justos y que nos eleva justos ante la presencia del Padre. Esa es la acción de gracias más grande que le puedo dar al Padre. La alabanza más grande, pues es en la Eucaristía, ¿verdad? Esa es la alabanza más grande, la acción de gracias más grande que le puedo dar. ¿De qué? Pues de todo lo que tenemos, de nuestra salvación, de la vida, del trabajo, de la familia, de todo lo que yo tengo y reconozco como un don de Dios, pues vengo y se lo presento a Dios, ¿verdad? Entonces esa es la alabanza más grande que yo le puedo presentar al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la presencia viva, real de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se hace presente, pero no nada más se hace presente, sino que además de hacerse presente, nos justifica delante del Padre y todavía nos da como alimento su cuerpo y su sangre para fortalecernos y darnos vida. Entonces, pudiéramos decir en resumidas cuentas, esto es la Eucaristía, ¿verdad? Un sacramento donde vivo plenamente mi fe como cristiano, como católico. Sacramento de iniciación, que conocemos como misa, Eucaristía, acción de gracias, y donde está, nos lo acaba de decir, ¿verdad?, la presencia viva y real de Jesucristo. Pero por decirlo así, hay una diferencia sí, una celebración de la palabra y misa, hay una diferencia. El Padre nos va a explicar cómo es entonces que sucede dentro de la celebración eucarística y que se dice, ¿verdad? Hasta hay un cantito, milagro de amor, que está, sí, la conmemoración y la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en qué momento, cómo sucede, de qué forma, y porque solo sucede en lo que es la misa y no en la celebración de la palabra. Ok, bueno, la celebración eucarística vamos a dividirla en dos grandes partes, ¿verdad? La primera parte, que sería la liturgia de la palabra, ¿verdad? Entonces ahí es donde meditamos pues, los misterios de nuestra fe, meditamos la historia de la salvación,
Y ahí, bueno, es ahí donde el sacerdote con su homilía, pues hace la reflexión, ¿verdad? Nos lo presenta actual la palabra de Dios. Y la liturgia eucarística, ¿verdad? Que es, es precisamente el momento de la consagración, ¿verdad? El momento en el que Jesucristo se hace presente, ¿verdad? Entonces pudiéramos dividir, ¿verdad? La celebración de la palabra, pues nada más es celebrar la palabra, meditar la palabra, pudiéramos vivir esa palabra, pero ya la misa tiene esta parte que es la liturgia eucarística, donde pues sabemos que por medio de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues Él mismo se hace presente. El sacerdote celebra la Santa Eucaristía in persona Christi. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo Cristo el que se hace presente para consagrar y para consagrarse él mismo, ¿verdad? En el pan y el vino. No es el sacerdote, sino que solo en dos momentos el sacerdote tiene como esta cualidad de in persona Christi, que es pues en el momento de la Eucaristía y en el momento de la penitencia, del sacramento de la penitencia, ¿verdad? Que es el mismo Cristo. Entonces, ya con estas palabras, que es el mismo Cristo el que pronuncia estas palabras, y recordamos aquel momento de la primera celebración en la última cena, ¿verdad? Esas palabras, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Consagrados también, ¿verdad? Por medio de los obispos sucesores de los apóstoles, viene esta cadena, entonces legítimamente podemos nosotros también consagrar las especies del pan y el vino, y entonces sabemos que el milagro se realiza, ese milagro que es el milagro más grande que nosotros podemos ser testigos, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Claro, no vemos, podríamos decir, no vemos nada, pero la fe es lo que nos dice, en ese momento se está consagrando y se está convirtiendo en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, un pan es para alimentar, ¿verdad? Entonces, el pan de Cristo, el pan que es Cristo, su cuerpo, es para alimentarnos, para fortalecernos, para alentarnos en nuestro camino como cristianos. Y entonces esa sería como la diferencia, ¿no? Claro. La consagración, ¿verdad? Las mismas palabras de Jesús, pero por un sacerdote que ha sido consagrado también para esto, ¿verdad? Por los apóstoles, que serían nuestros claro. Apóstoles, o pues son nuestros obispos, ¿verdad? De esta manera, bueno, es como se produce la transformación, padre, y ahorita que usted mencionaba, sí, exactamente, a lo mejor estamos ahí en la celebración eucarística y no vemos nada, la fe, pero sabemos también que ha habido algunas manifestaciones, tenemos los milagros eucarísticos, Dios ha permitido que se den en diferentes tiempos, y tenemos eso también como iglesia, que es una riqueza, para poder recordar, yo creo, en ese momento que de repente decimos, híjole, pues no vemos nada. Y sí es cierto, porque a lo mejor estamos viendo, yo creo que todo nos pasa, y a lo mejor así como que uno se queda viendo, como que espera, no sé, ver, aunque sea una lucecita. Humanamente, claro. Pero en ese momento recordamos lo que Dios ha permitido que también veamos a través de otros hermanos sacerdotes o laicos, claro. Y estos milagros eucarísticos donde la hostia ha sangrado, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí están presentes, están en iglesias diferentes, no lo recuerdo ahorita qué iglesias, no los puedo mencionar, pero sí están, y por ahí en internet los pueden buscar. Sí, y recordar sobre todo aquellas palabras que Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Tú crees porque has visto, dichosos aquellos, ¿verdad? Que sin ver creen. Entonces, yo pienso que aunque pues como vemos sigue siendo pan, sigue sabiendo a pan, sigue oliendo a pan y el vino, pero es este milagro que un poquito más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Del milagro de la transubstanciación, pero es por fe, yo creo que está Jesús. Por eso ese momento de la consagración es el momento más santo, más sagrado, ¿verdad? Porque incluso nuestra postura pues es estar hincados, reconociendo que en ese momento está, por decirlo de una forma, se están abriendo los cielos y baja la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo para llegar
a ese pan y llegar a ese vino y se hace presente, ¿verdad? Y entonces también, ¿verdad? Tiene mucho que ver a veces que el sacerdote cómo está consagrando, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas misas que ya la última misa dices, pues ya no sé ni cómo. Pero realmente es el momento tan sagrado, es el momento tan importante. Entonces uno tiene que también, yo digo ya en la fe y como sacerdote, detenerte, ¿verdad? A lo mejor vienes de un ritmo de la misa, pero ese momento te detienes después del santo, ¿verdad? Y entonces, porque le estás prestando tu voz, tu persona, le estás prestando todo a Cristo que está llegando. Entonces, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo transmito? Pero también cómo lo vivimos en comunidad y cómo lo estamos viviendo en comunidad, ese momento tan sagrado, porque es el mismo cuerpo, es la misma sangre, es el Hijo de María, es toda su divinidad, es toda su persona, es el mismo Cristo que caminó hace 2000 años, es el mismo que está llegando y se hace presente, y es el mismo que un día también nos dijo, hagan esto, ¿verdad? Yo soy ese pan vivo bajado del cielo, y el que me come tendrá vida eterna. Entonces, si yo lo creo así, así lo vivo, así lo siento, ¿verdad? Y así lo transmito, y así, ¿verdad? También lo podemos vivir. Padre, Sí. en ese momento, hablando de posturas, ahorita nos mencionó algo, ¿verdad? Nos hincamos y precisamente en esa grandeza que a lo mejor entró en nuestra humanidad, quisiéramos entender, pero que nos auxilia el Espíritu Santo, podemos ver o levantar el rostro, me refiero, es bueno, no es bueno, se permite, no se permite. No, claro, cuando el sacerdote, por ejemplo, Hace la epíclesis, es el momento. sí, o sea, es el momento, no es para cerrar los ojos, es para mirar lo que está Contemplar. pasando en el altar. Cuando Jesús, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, Así. te está diciendo, míralo, Ajá. aquí está, ¿verdad? Y cuando el sacerdote levanta, ¿verdad? El pan y el vino ya consagrados, en la epíclesis ya está diciendo, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. En ese momento es para verlo. O sea, sí, en todo momento no es para cerrar los ojos. O estar así abajo, ¿no? ¿Verdad? No, Ajá. porque, bueno, ya ese sería el momento cuando te ayuda, por ejemplo, después de la comunión, te ayuda a cerrar los ojos, entrar en ti mismo. Claro, ese es el momento de entrar en ti mismo, pero en el momento de la consagración, ¿verdad? Pues se invita, mira lo que está pasando, ¿verdad? Pero pues ya tenemos la costumbre, ¿verdad? De que pues nos hincamos, cerramos los ojos y ya cuando Ya escuchamos no la campanita pues nos levantamos, ¿no? No, pero es la costumbre, ¿verdad? Y las mismas posturas que hago en la misa están indicando lo que estoy viviendo, ¿verdad? Si estoy de pie es porque estoy escuchando la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si estoy sentado es para también estar atento. Pero si estoy hincado, es porque se está haciendo presente el mismo Cristo. Y si Él se está haciendo presente con mi postura hincado, reconozco, uno, el milagro, y dos, la grandeza de Dios que se hace presente, ¿verdad? Doblar las rodillas en ese momento es reconocer que Dios está ahí presente y que nosotros, ¿verdad? Pues estamos reconociendo esa grandeza y nuestra pequeñez como personas, ¿verdad? Como hombres, mujeres, ¿verdad? Criaturas de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esa pues yo pienso que es la misma postura te va ayudando. Padre, una pregunta ahora sí. Ujú. ¿Para los que estamos viejitos o para los que tenemos mal una rodilla? Okay. O sea, sí, porque Claro. bueno, a lo mejor hay quienes se pueden o nos podemos sentir Claro. incómodos, ¿verdad? Porque no nos podemos hincar. Ujú. Una pregunta, por ejemplo, al momento del epíclesis es el momento claro en que nos hincamos. Claro. Quienes no podamos hacerlo por la situación que sea, enfermedad o lo que sea, en ese momento es correcto, en lugar de hincarse, nada más ese momentito antes de que presente el pan, que haga una reverencia. Pues, O se queda parado viendo, digo, es que son posturas sí, claro. que, ajá. No, en esos casos, pues, por ejemplo, pues la iglesia no es tan rígida, ¿verdad? No es tan estricta, más bien, podría decirlo así.
Si una persona por problemas de rodilla o por la edad, ¿verdad? Entonces, pues se entiende de que no te esfuerces, sino que también de pie, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Desde el corazón, ¿verdad? Estoy participando, ¿verdad? Como que va también para lo mismo, hace rato lo comentaban, ¿verdad? Que si llego tarde, que si me vale la misa, etcétera. Entonces yo pienso que ahora más es del corazón, más es por amor, ¿verdad? Cuando tú vas por amor hacia un lugar, quieres estar todo el tiempo que puedas, ¿verdad? Y bueno, la iglesia sí te pide participar de la misa y misa completa, ¿verdad? Pero ya no te sientas en ese pecado. No, porque es cuando tú lo haces por amor, tú estás desde el principio, ¿verdad? Y te esfuerzas por llegar temprano y te esfuerzas, ¿verdad? Por estar bien, incluso hasta tu forma de vestir tiene que ser porque es un encuentro con el Señor. Y también, ¿verdad? Por ejemplo, es que no puedo ir a misa porque estoy enfermo. Pues, tu misa es precisamente tu enfermedad, tu misa es cuidar a lo mejor a un enfermito, ¿verdad? Tu misa es, ¿verdad? Ese sacrificio que estás haciendo, ¿verdad? Desde tu hogar. Pero a veces sí, como que nosotros mismos nos cerramos y es que me vale o no me vale. No, cuando lo haces por amor, ¿verdad? Eso es lo importante. Padre, este momento hablamos de la consagración, sí, en las posturas físicas, el poder ver, contemplar, admirar, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿en qué momento y cómo se produce la transformación, o sea, el milagro? Y que específicamente la pregunta es: ¿cuándo sucede la transubstanciación? Ahí está. Bueno, entender primero esta palabra de sustancia, pues es la esencia, ¿verdad? Es lo más profundo de un ser que está lleno de accidentes. Los accidentes pues son el peso, son lo que tocamos, lo que escuchamos, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del pan, pues el sabor, la textura, el olor, ¿verdad? Es un pan. Pero si nos vamos, sustancia es lo más, ¿verdad? Lo que cambia, lo más profundo. Entonces, este milagro de la transubstanciación es que deja de ser pan y que ahora se convierte en el cuerpo. Deja de ser vino y ahora se convierte en la sangre, aunque tenga los mismos accidentes del olor, de la textura, del sabor, ¿verdad? Pero ahí está también la fe, ¿verdad? No por la fe, pero por las palabras de nuestro Señor Jesucristo se hace ese momento, ¿verdad? Esa transformación. Pero es eso, ¿verdad? Que deja de ser pan y ahora es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Toda la divinidad, toda la persona, toda su esencia es real, es verdadera la presencia, porque así me está diciendo mi fe. Y entonces, cuando yo descubro esta presencia, pues, ¿qué hago? Por eso estoy hincado, reconociendo, ¿verdad? Ese momento tan grande. Pero ese es el milagro, ¿verdad? Que cambio, sustancia, cambio de sustancia, ¿verdad? Ese es, en pocas palabras, ¿verdad? El milagro de la transubstanciación es que dejó de ser pan y ahora a partir de ese momento va a ser el cuerpo. Y por eso nosotros pues tenemos, ¿verdad? Los sagrarios para guardarlo. ¿En qué momento dejaría de ser el cuerpo de Cristo? Pues, por ejemplo, en el momento en el que deja de, pues, por decirlo de una forma, el pan se pierde su esencia, el vino, por ejemplo, podría ser que se llega a ser agrio, se pasa de tiempo, ya no está la presencia, pero mientras está la presencia y puedo comulgar y puedo adorarlo y puedo, ¿verdad?, ir a visitarlo en esa presencia. Por eso nosotros constantemente vamos cambiando, ¿verdad?,
pues las especies para que no llegue a suceder esto, ¿verdad? O en caso también, digámoslo así, ¿verdad? De personas que, pues sabemos, ¿verdad? Que a veces hay personas que usan, ¿verdad? El cuerpo y para otros fines, ¿verdad? Ujú. Que no es el tema, pero también pensar, pues deja de estar la presencia de Jesús ahí. Esto solo sucede a Ajá. través de la presencia de un sacerdote que nos mencionaba que solo hay dos momentos Ujú. en los que se hace, como dijo, persona in Christi, In persona Ajá, Christi. que Ajá. es en este momento, Así en la es. consagración, en la epíclesis Sí. En y la confesión. en la En confesión. la confesión. Si así no es. hay un sacerdote, pues no se transforma las especies del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ujú. Y sí, que no estaba en la pregunta en el tema, pero perdón, padre, me va a salir. Si ya alguien ha sido a lo mejor, no sé cómo decirlo la palabra, dispensado como sacerdote, que Ajá. bajo la autoridad, ¿verdad?, de Papa Francisco, no sé, Ajá. se haya mencionado que ya no Ok, está la ajá. autorización, el permiso de De seguir que siendo celebre, sacerdote, ujú. Ujú. aunque él dijera que es sacerdote, ¿es válido o no es válido? Por decir, algunos sacerdotes que a lo mejor por actos... ¿Hay consagración o no hay consagración? Ajá. No es válido en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir, ¿verdad? No es válido porque el sacerdote, pues, ha sido, ¿verdad? Ajá, Retirado, suspendido. suspendido. No es válido si la persona se hace pasar por sacerdote, Claro. Sí, ¿verdad? No es ajá, válido. ajá. Pero también, vamos a decir, si una persona vive esa celebración con la fe, ¿verdad? Y es la misma presencia, digamos, no es la presencia eucarística, pero es la presencia de la persona que vive la fe, ¿verdad? Por eso ahí, Ajá. pues pudiéramos entrar ahí en conflictos, pero es también la fe. Si una persona comulga, ¿verdad? De estas personas, si yo no sé que esta persona ha sido suspendida o no es sacerdote, pero la fe me dice, entonces, pues la presencia de Jesús ahí está, a lo mejor no la presencia eucarística, pero sí la presencia de Jesús, ¿verdad? En esa persona, ¿verdad? Como Pero sí, un claro que perdón, como un momento de recogimiento, pues, Sí, ¿verdad? claro. Ajá, que tiene la Ujú. persona de manera espiritual. Sí, pero Ajá, bueno, o sea, claro, ajá, y te no como recomendamos Eucaristía, claro. siempre, ¿verdad? Bueno, pues tener cuidado porque, bueno, pues sí se da. Sí, Pero sí bueno, se sí dan. es A mí me otro tocó tema. uno, ajá, pero que no, ya no voy a hablar. Sí, sí se da. Es otro tema, pero bueno, Claro, sí, o sea, Jesucristo con sus palabras, ¿verdad? En la última cena, ¿verdad? Lo dijo, ¿verdad? Claro, esto es mi cuerpo, tomó pan, ¿verdad? Lo bendijo, dio gracias y, ¿verdad? Pronunció las palabras, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lo mismo hizo con el cáliz, ¿verdad? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces, esas mismas palabras que Jesús, ¿verdad?, dijo en la Biblia, pues son las mismas palabras que nosotros repetimos, Ujú. ¿verdad? Y que son esas palabras, ¿verdad?, las que transforman, ¿verdad? Entonces, por eso él al final decía, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos recordando en cada Eucaristía, durante 2000 años, estamos recordando esas mismas palabras de Jesús y tratamos de ser fieles a eso. Es por eso que se dice que se conmemora. Padre, es en ese momento que también se hace presente Dios Espíritu Santo, hablando cuando ustedes hacen así. Ajá. En el momento de la consagración, ¿verdad? Pues bueno, es el momento en el que se hace presente Cristo, ¿no? Ujú. Claro que está el Espíritu Santo y claro que se le ofrece al Padre, Sí, ¿verdad? ajá. Pues al Padre en el Espíritu Santo con Cristo, ¿verdad? Entonces, sí se hace presente también el Espíritu Santo, pues en esta manera, ¿verdad? Que también, pues, Él está presente en medio de la consagración, claro que sí, ¿verdad? Pues Ujú. es la Trinidad, pues ahí está presente. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos la iglesia, ¿verdad?, como fiel custodia, pues de estos misterios, pues siempre a través de la liturgia trata de presentarnos las mismas palabras que pronunció Jesús, ¿verdad? Padre, por aquí le tiene una preguntita. Bueno, primero dice, saludos hermanas Jazz, Alma y Padre Ballesteros, soy Lili. Ah, ok, ya. Dice Rosalba Alvarado, pues dice que es Lili. Alfonso Ujú. Lebro
Hermanita, saludos de Comunidad Católica Ama Matamoros. Ok. Y nos dice Lili, una pregunta, dice, ¿son válidas las misas por internet y las comuniones? La, ok, bueno, pues si hablamos en esta pandemia, ¿verdad? Donde pues no podíamos salir, pues muchos obispos dieron la facilidad de que pudiéramos celebrar a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, o que, bueno, estuviéramos viendo por tele o por radio seguir las transmisiones. Y entonces, claro, era válido porque pues se nos presenta, ¿verdad? La comunión, pues bueno, sería una comunión espiritual, nada más. Sí, claro. Pero bueno, ya pasó la pandemia, ya los obispos, creo que, pues, no sé si todos, pero me ha tocado las cartas que mandan los obispos a las parroquias para decirnos que ya pues se levanta, digamos que el perdón de que no pudiéramos participar de misa, ¿verdad? Y entonces ahora ya estamos llamados a participar, solo en el caso, ¿verdad? Que si estamos enfermos, que si no podemos, claro, pues bueno, los ancianitos que ya no pueden valerse por sí mismos, pues están dispensados de participar de la misa, pero ya nosotros, ¿verdad? Que pues digamos que estamos bien o sanos, podemos participar, ¿verdad? Y más bien participamos, ¿verdad? Ya pasó un poco la pandemia. Claro, pues si yo me quiero seguir cuidando, puedo hacerlo, ¿verdad? Y a las personas vulnerables, pues sí se les pide, ¿verdad? Pues bueno, seguir por transmisión, pero ya se nos pide a todos, pues presencialmente estar en la misa, y bueno, los que puedan comulgar, pues podrán hacerlo. De hecho, es parte, ¿no?, de lo que hoy Dios Espíritu Santo nos quiere invitar a hacer conciencia cada quien desde nuestro corazón. Sabemos que sí hay casos particulares, cuestiones de salud. Sin embargo, Padre, ¿por qué yo, si sigo a Cristo, Él es el centro de mi vida, el Señor de mi vida, quien me conduce, es mi meta, querer ser santo como Él es santo? ¿Por qué pudiendo, verdad, pudiendo estar presente en la celebración eucarística, por qué no querría estar con quien es el motivo, el sentido de mi vivir? Es una pregunta, pues, para cada quien, ¿verdad? Para también que eso nos lleve a reflexionar. A ver, quiero ir porque voy a cumplir la ley, porque es un precepto y ya, para que me cuente. Y eso querrá Dios, que le amemos desde solo la ley, que claro, la ley nos la dio, ¿verdad?, para clamar piedad. El Espíritu Santo nos llama a un proceso de conversión. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Esto, bueno, hablamos de la celebración eucarística, ya nos habló el Padre del momento, ¿verdad?, en el que se convierten las especies, pues, en el cuerpo y la sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también nos lleva, no sé si hay otra pregunta más allá. No, ahorita no tengo aquí, nos endulce. Estoy en Nueva Alianza. Ajá, bueno, hago aquí paréntesis, saludos de Gaby Martínez a través de la fanpage de Dulce Encuentro con María. Saludos al Padre, Alma y a nosotros. Muchas gracias. Es donde ir, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta es, si ya estoy dentro de la celebración eucarística, cualquiera, o qué necesito, aunque se escuche así, pues sí, como necio, como pregunta de catecismo, pero pues sí, es hacer conciencia. ¿Qué necesito para, dentro de la celebración eucarística, participar del banquete del Señor? Bueno, voy a irme un poquito más hasta el momento en el que Jesús instituyó la Eucaristía. En ese momento también instituyó el mandamiento del amor, ¿verdad? Entonces yo pienso que no podemos separar Eucaristía y amor, ¿verdad? El amor por Dios, el amor por Cristo, el amor por la Iglesia, el amor por la salvación. Entonces, si yo participo hoy día de la Eucaristía, pues lo debo de hacer en ese sentido del amor, ¿verdad? Yo voy porque amo a Cristo, yo voy porque amo su palabra, porque amo su iglesia que Él fundó, y voy porque amo mi comunidad y quiero estar en comunidad, juntos, celebrando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces,
¿qué debo de hacer para participar? Fue la pregunta Sí. de la misa. Pues yo pienso que primero es el amor, ¿verdad? Y cuando yo también, ¿verdad?, tengo el conocimiento básico de la estructura de la Santa Misa, pues entonces voy a participar activamente, ¿verdad? Como les decía, tiene dos grandes partes la misa, pero también tiene ritos iniciales y también tiene el momento de la comunión. Entonces, los ritos iniciales son importantes, hace rato que decían que si nos vale o no nos vale. El rito inicial lo que tiene es que, en primera, ahí está el acto penitencial, que ahí se me perdonan mis pecados veniales, ¿verdad? Y entonces puedo yo participar más plenamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estoy libre de pecados y puedo estar activamente participando de la palabra y participando de la comunión. Por eso son importantes los ritos iniciales, ¿verdad? Porque también me preparan. Es un prepararme, preparar mi corazón, preparar todo mi ser a lo que yo voy a vivir. ¿Y qué voy a vivir? Pues el encuentro con Dios. O sea, digamos, la consagración es el momento culmen más importante de la celebración, pero también la comunión es importante. ¿Por qué? Porque es el encuentro entre Dios, que se hace presente en medio de las especies del pan y el vino, y su criatura, ¿verdad? Que soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llegar a la mitad de la misa y entonces cuando no me preparé, cuando vengo con todos los ruidos y con todo, y entonces si no me preparé desde el principio de la misa, pues este encuentro se va a ver opacado, este encuentro entre Dios y su criatura, entre Jesucristo, ¿verdad? Pan de vida, que viene a alimentarme, que viene a sanarme, que viene a restaurarme, que viene a, ¿verdad?, a alimentarme. Entonces, por eso es importante participar de la misa completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me prepara. Porque si yo llego a la mitad, pues todavía traigo, ¿verdad?, los ruidos y etcétera. Y tampoco aquí es como luego decíamos, ¿verdad?, sin permanencia voluntaria, ¿verdad? Llegué a la mitad y entonces ya me quedo a la otra mitad de la misa. No, para completarla. No, sí he sabido de casos, pero no, sí. No, desde que empiece el canto de entrada hasta el canto de salida. Claro. Ese es participar de la misa completa, ¿verdad? Que este sería un muy buen tema, digo, para otra ocasión, Sí. porque es muy largo, hablar sobre cada significado de la misa, desde Sí, el inicio. desde Ajá, la desde que estructura. uno llega y la Sí, estructura, claro. o sea, cómo es hasta el final. Esa es, pero bueno, ese sería otro. Y el sentido, Ajá. ¿verdad? Padre, entonces, voy a hacer la pregunta obligada. ¿Es pecado llegar a misa en el Evangelio, en la primera lectura, después de que en la parte donde nos decimos, yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento? Llegar en ese momento, llegar después, ¿es pecado? Y otra, ¿es pecado faltar? Es que muy reiterada la pregunta, ¿es pecado faltar a misa el domingo? Y si es lo mismo, hablando en consecuencia, entre semana que en domingo. Bueno, luego las personas se acercan, ¿verdad? Por ejemplo, yo que estuve en Chimalhuacán, personas que trabajan, pues, a lo mejor el domingo, todo el domingo, y entonces, pues, yo les decía, ¿por qué no cambias tu domingo entre semana, verdad? Si tú trabajas y sabiendo la necesidad que hay del trabajo, ¿verdad? Sabiendo que, pues, es muy difícil, pues, que tu domingo sea a lo mejor un jueves que pudiera tener ese día libre, y entonces ese día lo dedicas, ¿verdad?, para ir, participar de la misa, ¿verdad? ¿Es pecado? Bueno, es pecado en ese sentido de no darle a Dios o no reconocer en Dios como todo lo que te da, ¿verdad? Es pecado, sería ese pecado de temor de Dios, ese pecado del primer mandamiento de no amar a Dios sobre todas las cosas y que pongas otras cosas en primer lugar antes que a Dios, ¿verdad? En ese sentido es el pecado.
no tanto si faltas a misa, no, a lo mejor Ajá. nos quedamos en la frialdad de cumplir la un ley, precepto. ¿no? Ajá. No, el pecado es si yo no tengo a Dios como Mi Señor. lo principal, Ajá. como amarlo sobre todas las cosas, y entonces, pues el pecado es, pues si llego tarde, pues está bien, si no voy, pues está bien, o sea, no pasa nada, ya voy cuando me nazca. Ese es el pecado realmente, no amarlo sobre todas las cosas o amar Ajá. otras cosas más que a Dios. Y entonces cuando yo tengo este encuentro con Dios, cuando yo siento ese amor por Dios, entonces, ¿qué quiero hacer? Pues quiero agradarle. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero participar de la misa porque sé que es la acción de gracias más grande que yo le puedo ofrecer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No hablemos de la frialdad de la ley, Ajá. sino Ajá. más bien del espíritu, ¿verdad? A la que el Señor nos invita, ¿verdad? A participar, ¿verdad? Que si llego tarde, bueno, pues puedo comulgar, bueno, pues no a nadie se les niega la comunión. ¿Puedes comulgar? Pues claro Ajá. que puedes comulgar y no se te va a negar la comunión, pero quedaría más en ese. A lo mejor llegué tarde porque pues venía temprano y pasó un Algo incidente, surgió. algo. Ajá. Entonces mi deseo era participar Claro, en Ujú. tiempo y en forma. tiempo. Ujú. Entonces, en ese sentido, puedo con toda confianza, ¿verdad? Y si sé que no tengo pecados graves, puedo comulgar y acercarme confiadamente a la comunión, ¿verdad? Entonces, a veces nos quedamos con la frialdad, ¿verdad? De la ley. No, pues ahora hablemos más bien del amor que nos invita a participar el Señor, ¿verdad? Padre, y en este Ujú, amor que usted nos habla de invitarnos a participar, ujú, yo creo que hasta, digo, va más allá antes de contar el momento de que ya va a iniciar la celebración, ujú, sino antes, hablando ya como un ayuno eucarístico, ¿no? O sea, porque yo ya, ujú, a lo mejor desde que amanecí, yo ya ujú, programé a qué misa voy a estar, a claro. qué horas, si va a ser de mañana, a qué horas puedo desayunar para también tener este ayuno eucarístico que es Ujú, importante. Entonces, como que mi vida o mi día ujú, gira pues en torno a eso, ¿no? Entonces claro. a eso a lo que llevamos que es importante el ayuno eucarístico, o sea, vamos, no puedo estarme comiendo por decir unas papitas y ya acábatelas porque ya vas a entrar a Que vas a misa. comulgar. Que ahí también cabría la pregunta. ¿El ayuno eucarístico es una hora antes de la misa o antes de comulgar? Ah, sí. Bueno, vamos a decirlo, es una hora antes de la misa. Sí, mejor. Nada más si es Ajá. antes, porque pues no vas a entrar solo a comulgar, ¿verdad? Claro. Sino que vas a participar, ¿verdad? En ese Ujú. sentido. Pero bueno, como lo digo, pues es el amor, ¿verdad? Si yo ya tengo preparado desde siempre, a lo mejor una hora para que Ujú. yo pueda participar de misa, entonces me voy programando esto, eso también es importante, ¿verdad? Si yo participo a las 8 de la mañana, pues entonces ya después comulgar, ya después desayunaré o Sí. almorzaré, ¿verdad? Ajá. Entonces ¿Cómo? primero participo de la misa y ya después vendrá de esto, o si es a la 1, etcétera, ¿verdad? Programar, sí, Entonces claro. sí, se programa y te organizas, ¿verdad? Tu tiempo también. En esto de programarnos Ujú, entra también, pues en el punto medio está la virtud, Padre. En el sentido, sí ir porque me encuentro con Jesús, me alimento de Jesús, mi Señor, no solo por cumplir un precepto, pero sin inclinarnos también hacia el otro extremo, de que, pues es que yo voy a ir o voy a participar solo cuando tenga ganas y sin la presencia de Cristo, pues difícilmente voy a ser bueno o sentir deseo de estar claro. con Él si solo a lo mejor me lleno de, pues sí, soy esclavo de mis emociones más que del Señor. Sí, pues es que muchas personas dicen así, ¿verdad? Voy a misa cuando me nazca o cuando haya algún evento, cuando haya unos 15 años, ¿no? Etcétera. Bueno, pues pudiéramos entender cuando una persona está alejada de Dios, alejada de la iglesia, alejada pues del mismo Cristo, de la salvación, pues entiende que no le van a hacer nunca. Y eso de Ujú. yo voy cuando me nazca, pues nunca te van a hacer, porque también, ¿verdad? Lo que amamos, pues nos va costando, ¿verdad? Claro. Y lo vamos conociendo, ¿verdad? Es un conocer, es un caminar. Entonces, para poder llegar al amor, no vamos a llegar al amor de la noche a la mañana, sino que es un caminar, es un proceso. Entonces, bueno, pues estas personas
cuando ya son evangelizadas, cuando ya son catequizadas, pues van entendiendo el sentido de la celebración, ¿verdad? Y Claro. del rito y de lo que vivimos, ¿verdad? Porque pues sí puede ser cansado por unas personas que no están en la iglesia, que de repente van a misa y que me paro y que me siento. O sea, sí es difícil, pero cuando vas entendiendo la dinámica y vas entendiendo la misma celebración, pues les vas agarrando el gusto, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Por participar. A través de la fanpage de Nueva Alianza Radio, Marisela Mendoza, padre, menciona el jueves en San Martín, lo tiene bien checado, y ahora en San Luis Potosí. Saludos, padre Alex, saludos a Marisela, que le manda saludos. Saludos, bendiciones por allá por Chimalhuacán. Ya lo andamos ventaneando. No, qué bueno que pueda estar en medio del pueblo y que sea un sacerdote muy cercano. Gracias a Dios. Padre, hablando en el guión, Alma, por ahí tenemos preguntas que no sabemos si ya se respondieron o no. Ajá. Por ejemplo, tenemos esta. ¿Cómo se puede estar convencido de que Dios mismo está presente bajo las especies del pan y del vino? ¿Cómo se puede estar convencido, verdad? Yo como le digo a alguien, mira, de verdad, de seguro. Pues no, ¿verdad? O sea. Pues en primera, pues una persona de fe. Si una persona no tiene fe o una persona no está cerca de la iglesia, pues difícilmente la vas a convencer. Pero si nos vamos desde la palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Las bases. O sea, desde que Jesucristo inauguró su ministerio con las bodas de Caná, con la multiplicación de los panes, cuando, ¿verdad? Hace esta enseñanza sobre su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Que viene en Juan 6, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida, etcétera, ¿verdad? Y que fue la preparación de la multiplicación de los panes. Y si nos vamos ya a la última cena, que fue el momento pues el momento culmen, ahí es donde encontramos la razón, ¿verdad? Y de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y luego si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles y nos vamos ya al Nuevo Testamento, pues vemos cómo la iglesia, pues desde un principio participó, ¿verdad? De la Eucaristía, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 2, ¿verdad? Donde dice que se reunían constantemente a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, ¿verdad? Y a convivir, ¿verdad? Como comunidad. Entonces, si ya desde ahí estamos viendo los elementos de la misa, entonces ya vemos cómo participaba en la fracción del pan, que es realmente, pues, para nosotros la misa es la fracción del pan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos a convencer con la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro, uno puede hablar y decir y volver, pero también es Cristo el que pondrá en el corazón de cada quien si lo que estamos diciendo es cierto, ¿verdad? Y si lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tiene las bases en la Biblia, pues entonces ahí podemos tener la certeza de que en la celebración se hace presente Jesús en las especies del pan y el vino. Y entraría también otra pregunta dentro del momento de la celebración eucarística, que es la comunión. ¿Qué es comulgar? Bueno, la comunión es, como comulgar es, bueno, que yo como el cuerpo, alimentarme, como el cuerpo de Cristo, la sangre, bebo la sangre de Cristo, ¿verdad? Y me uno, me hago uno con Jesús, ¿verdad? Ese es un momento también, a mí me gusta mucho después de la misa, como que dejar esos momentos de silencio, una pequeña oración que invite a las personas a vivir ese momento, ¿verdad? Yo digo, es que ese momento nos está cristificando el Señor, nos está transformando. Sí. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo uno con Cristo en ese momento. Esa es la comunión, ¿verdad? En el que un encuentro de amor entre Dios y su criatura. Y que Dios nos va transformando, llenando, ¿verdad? Nos va sanando, ¿verdad? Pienso que todo lo que el Señor hará es grande en nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese momento está Dios verdaderamente en cada uno de nosotros. Es el momento, pues, más sublime también que nosotros podemos participar porque estamos comiendo, ¿verdad?
o comulgando a Jesús mismo, ¿verdad? Cuando dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que se da para ustedes. Eso. Ujú. Padre, para las personas que por alguna situación no puedan comulgar, háblenos un poquito sobre la comunión espiritual. A lo Ujú. mejor hay casos en específicos que pues no es solo que puedan asistir al sacramento de la confesión, que si bien Sino no hay que- no hay un ajá. pecado que no se pueda perdonar, Ujú. pero hay Pero un tienen propósito, algún ¿no? impedimento. Ajá. Ujú. Claro, si la persona es consciente de que vive, pues, o está en un pecado mortal, ¿verdad? Cuando, pues, hacemos una reflexión sobre los mandamientos, ¿verdad? Y entonces, si la persona es consciente, pues, bueno, sabe que no va a poder participar de la comunión. Si es una persona, digamos, que está una persona que no está casada por la iglesia, una persona que se ha vuelto a casar y que ahora pues no está casada por la iglesia, puede participar de la misa, claro que sí, ¿verdad? Puede participar de todas las actividades de la iglesia, claro que sí, serán bienvenidas, pero por esta situación, pues sabemos que no pueden ni comulgar, ni pueden confesarse, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Pero pueden participar activamente. Ahora, ¿qué es la comunión espiritual? Pues es una oración, ¿verdad? Que hacemos, ¿verdad? Reconociendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero que ahora, pues no podemos, por las situaciones por las que sea, si yo sé que no puedo participar de la comunión, ¿verdad? Le pido a Jesús que espiritualmente venga a mi corazón. Y entonces, ¿verdad? Pues como yo sé que cuando invoco al Señor viene, entonces pues en ese momento pues estoy adorando al Señor. Pero es una comunión espiritual, ¿por qué? Porque es una presencia espiritual, no es una presencia o no es una comunión sacramental, ¿verdad? Donde yo estoy Ajá. comulgando. ¿Verdad? Entonces, bueno, cada persona tendrá alguna situación, o bueno, si hay así situaciones que viven, bueno, pues también acérquense al sacerdote, platiquen su situación y si pueden comulgar o no. Sí, claro, porque bueno, sí hay quienes pueden tener un pedimento, pero y se hace, de hecho, muchas veces en la Eucaristía, cuando después de que los que pueden comulgar lo hacemos, Ujú. a veces dan la comunión espiritual para quienes tienen el impedimento. No se Sí, diga ahora claro. que estábamos con las misas en internet, En pues internet, era sí, claro, era Ujú, parte ya era de... todo, aunque... Y Ajá. de verdad, Padre, ahorita que usted dice, bueno, que nos mencionaba que está Jesús presente en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y Así que es. bueno, que aunque no vemos nada, que nos volvía a decir, ¿verdad? Sabemos por fe que ahí está. Yo creo que las personas que comulgamos o que tenemos experiencia a lo mejor de vida y de continuidad haciéndolo, o sea, claro que hemos tenido, es una experiencia que se tiene que en el momento que recibes, vamos, o sea, yo me he comido las hostias por golosina, las que no están consagradas, por decir Ajá. así, ¿verdad? Cuando les compras a los niños Las o que no están consagradas. aclarando, las que no están consagradas, Claro. cuando les Sí. compro uno a los niños o Ajá. cuando, bueno, que las estamos también acomodando, algunas salen chuecas, las quitamos, ¿verdad? Ujú. Todo eso. Y bueno, pues ya, no es lo mismo, o sea, de No, verdad no, no es no, lo no. mismo. No, vamos, yo me estoy comiendo, por decir la hostia, nada más esa no está consagrada. Cuando voy a comulgar, por supuesto que hay algo en el interior que Ujú. se llega a sentir. Son experiencias que, bueno, muy personales que a lo mejor pues los invitamos, ¿verdad?, a que las puedan vivir, Sí, claro, o el porque ambiente, no las podemos ¿no? explicar. A veces son muy Ujú. personales las que podemos tener cada quien. Sí, y es el Ujú. momento, ¿verdad? No es lo mismo estar acá afuera de la misa, pero es el momento, ¿verdad? Desde que yo me levanto, me formo, ¿verdad? Ujú. Para recibir a Jesús, ¿verdad? Y cuando, o sea, desde ese momento yo voy a recibirlo, yo sé a dónde voy, ¿verdad? Por eso, pues a veces les pedimos, bueno, pues no saludes, no hables, sino que vas Ajá. a recibir a Jesús, Claro. lo recibes, te vas a tu lugar y desde ahí como tú lo sientas vivir, ¿verdad? Ujú. Mejor te ayuda a cerrar los ojos o mirar hacia abajo para no distraerte. Sentarte o Consciente, ¿verdad? hincado también. Pues bueno, como te ayude más, ¿verdad? Ujú. Se supone que, bueno, pues ya cuando lo recibes, pues ya no hay necesidad de hincarte, pero si te ayuda a hincarte para entrar en esa presencia de Jesús, pues adelante, ¿verdad? Ujú. Pero realmente ya el momento es como más para estar sentado, para recogimiento. recogimiento, ¿verdad? Porque ya estás, ¿verdad?, con el Señor.
Cuando está el momento de la consagración te hincas porque pues es el momento, ¿verdad? Pero cuando lo recibes ya no hay necesidad de que te hinques, ¿verdad? Sino que más bien es el recogimiento, pero es lo que te ayuda, ¿verdad? Ese momento vivirlo. En ese momento que nos puede ayudar también, Padre. Bueno, ahorita hay una pregunta también. Ujú. Hablando en nuestro interior, adorar a Cristo, ¿verdad? Lo Ujú. estamos recibiendo, nos estamos haciendo uno con Así. Él. Pero en ese momento, a lo mejor no es el momento ideal, o si lo es, para pedir por quien me aflige, me inquieta. Y otra, el decir, me apropio del cuerpo, la sangre, divinidad de Jesucristo como medio de oración, Ujú. es bueno, nos ayuda. ¿Qué nos ayuda en ese momento? Ser consciente de a quién estoy recibiendo. Ajá. Un diálogo interno, ¿verdad? Un diálogo hablando, es una oración, ¿verdad? Un diálogo interno con Cristo, ¿verdad? Si yo tengo alguna pena, alguna necesidad, pues claro que pues le estaré hablando de mi pena o de mi necesidad, pero también es un encuentro de pues, mora aquí, pues Señor, tú quédate aquí. Es ese diálogo interno de que Jesús está visitando tu casa, está visitando tu hogar, tu cuerpo. En ese momento eres templo del Espíritu Santo, pero también eres templo de Cristo, ¿verdad? Te vuelves también, digamos, un sagrario viviente en ese momento. Entonces, pues, ¿qué palabras? Pues es adorarlo. A veces sobran las palabras, pero también es, o sea, si todo está en silencio y tú no tienes la costumbre del silencio, pues te vas tu mente se va a ir, ¿no? Por otro lado. Pero si te ayuda ese diálogo interno, ¿verdad? Estás aquí, estás conmigo, gracias por estos momentos, ¿verdad? Que me estás permitiendo, o sea, también ayuda, ¿verdad? Por eso a veces también el canto tiene que cambiar, ¿verdad? Un canto a lo mejor ya más de adoración, un canto más de encuentro entre Jesús, Eucaristía y cada uno de nosotros, ¿verdad? También, o el silencio, ¿verdad? También nos puede ayudar un silencio. Después de la comunión viene un silencio, también nos puede ayudar un silencio sagrado donde pues nos permite estar en esa presencia. En la página de Dulce Encuentro, Padre, Martín de Santiago le envía saludos y también a Alma y a mí. Y bueno, también hay una pregunta, ¿qué edad está bien que los niños hagan su primera comunión? Bueno, dice, y participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, pues siempre se pide que ya los niños ya sean conscientes de lo que van a recibir, ¿verdad? Por eso más o menos entre 7 y 8 años ya un niño es consciente más de sí mismo. Entonces, Y ahorita más. y ahorita más, ¿verdad? Sí. Pero más o menos entre 7 y 8 años, que es cuando pudiéramos decir, ya es consciente de sí mismo, ya sabe muchas cosas, entonces puede recibir a Jesús, ¿verdad? Claro, la primera comunión pues se da desde esa edad, y que participen, que no nada más sea la primera y la única comunión que recibieron, ¿no? Bueno, también, ¿verdad? Está el hecho de que cada 8 días van a participar y van a comulgar, ¿verdad? Claro. Como feligreses que son, ¿verdad? Pero también está la tarea de los papás, ¿verdad? De llevarlos, de inculcarles, de... Que nos vean haciéndolo. Claro. Testimonio, ¿verdad, Padre? Que nos vean haciéndolo y que los llevemos a hacerlo. Y también los padrinos, ¿verdad? Por eso son los padrinos de la primera comunión, ¿verdad? Que les van enseñando, ¿verdad? Y los van guiando. Pero bueno, los niños pueden participar, claro que sí. Gaby Martínez dice, gracias al Padre por compartir y disipar dudas. Claro que sí. Padre, dentro del guión está una preguntita. ¿Cómo se manifiesta la fe en Jesús sacramentado? ¿Cómo se manifiesta la fe en Jesús sacramentado? Bueno, pues vamos a ver qué es la fe, ¿verdad? La fe es creer y adherirme a aquello que estoy creyendo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la fe a Jesús sacramentado, pero bueno, pues no vamos a dividir a Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Y su presencia real en la Eucaristía, ¿no? Entonces, si yo creo en Jesús, si yo creo, si mi fe es Cristo, porque mi fe es cristocéntrica, la fe de la Iglesia es cristocéntrica, ¿verdad? Hace un momento quería hablar sobre esto, ¿verdad? Que me llamaba la atención, y déjenme decirles, pero que va muy encaminado a esto, ¿verdad?
Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II, en la ley Lumen Gentium. Dice, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, fuente porque de la Eucaristía emanan todas las gracias y emanan todas las bendiciones que yo puedo obtener. Y culmen porque toda mi actividad, todo lo que yo voy a realizar, es el culmen es la Eucaristía. No hay algo más grande que nosotros podamos participar que la Santa Misa. Entonces, mi fe en Jesús Eucaristía, pues Él es el culmen, ¿verdad? O sea, la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Entonces, cuando yo entienda estas palabras, así lo voy a vivir, porque si yo necesito la gracia, si yo necesito la bendición de Dios, si yo necesito, ¿verdad? Etcétera, favores, por decirlo de una forma, de Dios, entonces voy a participar activamente de la misa y de ahí voy a obtener, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Y el culmen, porque bueno, es lo más grande, lo más que yo pueda participar. No hay otro momento más grande que pueda ser, ¿verdad? Entonces por eso es la cumbre de todo, ¿verdad? La Eucaristía. Entonces mi fe en Jesús sacramentado, en Jesús Eucaristía, pues si yo amo a Cristo, pues voy a querer compartir con Él, voy a querer escuchar su palabra y voy a querer comulgar de Él. Entonces esa sería la fe, pero pues, realmente no vamos a dividir a que Jesús es Eucaristía o que Jesús es acá, no. Ahora San Pablo también nos lo dice, ¿verdad? Como una fórmula, a la escucha de la palabra se acrecienta nuestra fe. Entonces, si yo no soy una persona de escuchar la palabra o de leer la palabra, pues mi fe no va a crecer, ¿verdad? Entonces, pues si yo quiero profundizar en Jesús Eucaristía, pues tengo que conocer, pues, al menos a Jesús, ¿verdad? Personalmente, Sí. a través de su palabra, ¿verdad? Y cuando nos dice que es fuente, ¿verdad? De gracias, es justamente eso también. Su gracia alimentándonos de Él, bueno, Así es. nos da vida, es el pan de vida, pero también es la gracia de Dios que va actuando en nosotros, que sería gracia operante, Padre. Nos purifica, nos santifica, nos anima, nos fortalece. Pues es la gracia, bueno, todos los sacramentos tienen una gracia santificante, ¿verdad? Y la Eucaristía, pues, si es el culmen, si es la fuente de todo, pues tiene esta gracia santificante. Si yo participo de Jesús, pues me voy a hacer uno con Él. Entonces me voy a hacer, ¿verdad? Como Él, lo voy a buscar, lo voy a seguir y voy a esforzarme por ser, ¿verdad? Digno, ¿verdad? Como vaso digno para recibir tantas bendiciones, ¿verdad? Esa gracia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tengo la Eucaristía lo más grande. ¿Por qué? Porque pues es lo más que yo puedo participar en esa gracia. Y dicho, lo dijo en el inicio, Padre, es el milagro más grande que Así sucede en la celebración eucarística, no el milagro de que el Señor le quite la ceguera a un ciego o que un paralítico camine, sino es el milagro de que está ahí Jesús presente, que nos podemos alimentar si podemos acercarnos al sacramento de la confesión, ser partícipes, alimentarnos, nutrirnos, llenarnos de Él, estar en su presencia. Pues es el milagro del que Él mismo nos hace partícipes. Entonces, está bendita, presente y sí, está vivo. Eso es algo importante. bendita Está Eucaristía, vivo. Padre. Amén. Y se nos está yendo. Pero se si nos algo fue el trae tiempo. algo más que nos quiera compartir, que a lo mejor Ajá. nosotros Que no no lo hayamos dejamos tocado. hablar. No, está bien. No, pues yo pienso que el amor a la Eucaristía, pues también se da participando día con día. Y bueno, yo pienso que también los servidores, ¿verdad? Cuando tú deseas servir en la Eucaristía, pues la vas a vivir más plenamente, ¿no? Sí. Igual, pues somos receptores y somos partícipes de la Eucaristía, ¿verdad? Un receptor porque la recibo y partícipe porque, bueno, yo también puedo compartir, ¿verdad? Esa gracia. Sí, pues animarnos, ¿verdad? A vivir santamente, activamente y la Eucaristía día con día, ¿verdad? Y cuando, cada vez que participe.
cuando tenemos, yo creo que la intención, por ejemplo, ahorita a lo mejor si alguien nos ha quedado esa inquietud de decir, yo quiero vivirla así, yo quiero sentirla y no ha pasado, yo creo que es importante, a lo mejor, bueno, por experiencia, o sea, pedirle, decir, bueno, pues yo quiero vivir, el Señor conoce nuestro corazón y como que Él nos va formando, o sea, es bien curioso, el Señor es bien curioso, porque cuando sabe que algo necesitamos, digo, se vale de todo, hasta de las redes, de Face, de tu amigo, de todo, y como que cada vez que alguien te habla o encuentras algo, es acerca de ese tema, y te va formando, hasta que con el tiempo poco a poco llegas, o sea, estabas aquí y empiezas a comprender mucho más. Entonces, el Señor es así. Tú, o sea, yo digo nada más dile, o sea, quieres empezar a vivir, a caminar, a conocer más, a poder vivir plenamente la Eucaristía, esa celebración, el Señor nos lleva de la mano a cada quien. Y, perdón, sí, bueno, adelante. Pues. Un salmo que yo pienso que nos puede ayudar mucho, dice, prueba y verás, qué bueno es el Señor. Amén. Entonces yo pienso que es eso, si tú te arriesgas, si tú le das la oportunidad a Dios, si tú hoy quieres vivir nuevamente una Eucaristía diferente, pues también está en ti y en tu corazón, ¿verdad? Por eso para mí este salmo siempre me ha llamado la atención de prueba y verás, qué bueno es el Señor. Y prueba y verás, dale la oportunidad a Dios y tú vas a ver, ¿verdad? Esas maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si estás escuchando eso es porque el Señor mismo te lo dice a través del Padre Alejandro hoy. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba, intentémoslo. No nos quedemos nada más con lo último que a veces decimos, ¿verdad? Pues ya aunque alcance la bendición, no. Jesús quiere seguirse dando todo a ti y a mí en nuestro corazón. Porque cuando Él se da y lo dejamos entrar, tu vida y mi vida cambia y la de los que amamos y nos preocupan, los hijos que si nos escuchan no nos escuchan, que nos inquieta lo que sucede en el mundo. Yo cambio cuando Cristo entra y cuando lo dejo entrar en mi corazón. De verdad, nos transforma. Él nos ama y ese es el misterio de amor que quiere regalarte a ti, a mí y a todos, ¿verdad? Nuestro Señor. Y bueno, para cerrar el programa le vamos a pedir al Padre la bendición, pero antes, Alma, hay que invitarlos al rezo del Rosario. Estamos celebrando a Santa María de Guadalupe. Estamos celebrando a Santa María de Guadalupe, por supuesto, en dulce encuentro con María. Y bueno, por ahí estamos subiendo todos los días tuvimos un promocional, hemos subido algunas fotos, algún mensajito, y estamos transmitiendo el rezo del Rosario en vivo, de los 46 rosarios en dulce encuentro con María, los martes, miércoles y viernes, que son rosarios guadalupanos, por decirlo así, bueno, con esos detalles, a través de esta fanpage. Y por supuesto, todos los días tenemos el rosario también en Nueva Alianza Radio, que nos unimos esos días, martes, miércoles y viernes, estamos a la par, por Nueva Alianza Radio igual a las 8 de la noche. Y estamos, por supuesto, ya caminando en estos 46 rosarios ya. Amén. Ajá. Síguenos y recemos juntos que el ejército mariano crezca y que de verdad nuestro corazón crezca en gratitud y honrar siempre y como devotos a nuestra Madre María en la advocación de Santa María de Guadalupe. Y bueno, Padre, aquí en Domus, ¿verdad? Por parte de la Casa de Domus Dei, ¿está celebrando misa algunos domingos a las 12 del día? Sí, la misa a las 12 del mediodía, tratamos de que no se suspenda. Y aquí estamos celebrando, están todos invitados a participar de la Santa Eucaristía y en sus parroquias. Pienso que si el día de mañana que participen de la misa, vívanla con esa gracia que Dios tiene, ¿verdad? Vívanla plenamente la Eucaristía, porque también nosotros si nos cerramos, pues le impedimos a Dios la gracia, pero si nos abrimos en el corazón, permitimos que Dios haga su obra de amor en medio de nosotros. Vive la Eucaristía grandemente. Amén. Amén. Pues bueno, se despide de ustedes, hermana en Cristo, Yas Martínez. Alma Delia Alonso. El Padre Alejandro Ballesteros, un gusto poder participar con ustedes. Muchas gracias, Padre. Que Dios le bendiga y le multiplique. Sí. Gracias por su donación. Por esto. Y regálenos la bendición para concluir, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Adiós. Que Dios les bendiga.